Audiolibros en Latino presenta El misterio de la túnica, un relato de Baronesa Orczy. Parte 1. No puedo fingir que sé cómo sucedió todo. Solo puedo relatar lo ocurrido, dejando que mis amigos más versados en asuntos psicológicos encuentren una explicación razonable al hecho de que aquella espantosa tarde de niebla terminé entrando como por accidente a aquella inofensiva casa de té a esa hora precisa. Hacía años que no ponía un pie en un lugar así, y casi había dejado de pensar en el viejo del rincón, esa criatura extraña, fantasmal, con pantalones holgados, enormes gafas de montura gruesa y esas manos huesudas como garras que no dejaban de juguetear, nerviosas, con un pedazo de cordel, haciendo y deshaciendo una infinidad de nudos complejos con deliberada obsesión. Y sin embargo, al entrar en aquel salón y verlo sentado en su rincón habitual, junto al fuego, apenas sentí sorpresa. No creí que fuera a reconocerme. Así que me senté en la mesa contigua y cuando supuse que estaba completamente absorto en su ritual con el cordel, me dediqué a observarlo furtivamente. Los años parecían no haberlo rozado, seguía igual. Su rostro no mostraba más arrugas y sus dedos permanecían tan ágiles e inquietos como la última vez que lo vi, hacía ya 20 años. De pronto habló, con la misma voz cascada, acompañada de su habitual risita seca y sarcástica. «Uno de los casos más interesantes que he tenido la fortuna de investigar», dijo. No me había percatado de que me había visto y di un salto tal que derramé media taza de té sobre mi vestido. Con su largo y huesudo dedo señalaba un ejemplar del Express Post que descansaba junto a su plato. Casi sin querer, mis ojos se posaron sobre el titular en grandes letras, El misterio de la túnica. Entonces lo miré, intrigada. Ni se me ocurrió hacer un comentario convencional sobre cuánto tiempo había pasado desde nuestro último encuentro. Por un instante sentí como si lo hubiera visto el día anterior. ¿Sigues interesado en la criminología entonces?, le pregunté. Más que nunca, respondió con una sonrisa serena. Y este caso me ha regalado algunos de los momentos más deliciosos de mi vida como estudioso. He visto a la policía cometer error tras error, y ahora, cuando están completamente desconcertados y el público comienza a escribir cartas a los periódicos indignados por otro crimen sin resolver, por otro criminal suelto, yo estoy disfrutando como nunca. Claro, tú ya tienes una teoría, repliqué con un sarcasmo que creí devastador. He llegado a la única solución posible del misterio, contestó imperturbable. Y tú harás lo mismo cuando te haya expuesto los hechos con claridad y lógica. En cuanto a la policía, que sigan dando tumbos, añadió complacido. Para mí ha sido un drama fascinante de principio a fin. Cada personaje se me presenta con la nitidez de un camafeo tallado. Estaba la señorita Mary Clark, una mujer tranquila de mediana edad que alquiló Hardacres a Lord Formere. Tomó la propiedad poco después del armisticio y gestionaba allí una pequeña granja de aves, con ayuda ocasional de su hermano Arthur, un ex oficial del regimiento East Glamorganshire, un joven con un excelente historial de guerra, pero que, como muchos otros de su generación, parecía haberse abandonado una vida algo perezosa y sin rumbo desde la llegada de la gloriosa paz. Seguro conoces la zona. Los diarios más sensacionalistas han publicado mapas y planos de Hardacres. Es una casa algo aislada, sobre la carretera que une Langford y Barchester, a unos 1200 metros del pueblo de Mere. Mere Court está otro medio kilómetro más adelante, oculta entre grupos de árboles imponentes, sobre los cuales se alzan las torres de la Catedral de Barchester. Poco se sabía de la señorita Clark en la zona. Parecía tener una posición acomodada y sin duda era de un nivel social superior al de los vecinos del pueblo, aunque no pertenecía a la nobleza local. Tampoco fomentaba visitas, ni siquiera del vicario. Rara vez asistía a la iglesia, no iba a fiestas, ni invitaba a nadie a tomar el té. Hacía sus compras en Mere, vendía sus huevos y aves al señor Brooke, el comerciante local que abastecía las mejores casas de los alrededores,
Todas las mañanas a las 7, una muchacha del pueblo llamada Emily Baker llegaba para hacer la limpieza en Hartacris y se marchaba después del almuerzo. Una vez por semana, sin falta, la señorita Clark visitaba Muir Court, siempre los viernes. Caminaba hasta allí, sin importar el clima, cargando una gran canasta de huevos. La recibían sin hacerla esperar y la llevaban directamente al salón privado de Lady Formery. La visita duraba unos 10 minutos, a veces más, y luego se marchaba. «Mira tú», continuó aquel extraño personaje, alzando su dedo largo y afilado para subrayar sus palabras. «Nadie parecía encontrar nada raro en la señorita Clark. El hecho de que viviera para sí misma no era señal de nada extraño. En el campo, especialmente entre las mujeres, no es raro llevar una vida solitaria. Al principio se despierta algo de curiosidad, pero si no hay nada que alimente las habladurías, el pueblo lo acepta sin más». En cambio, su hermano Arthur era muy sociable. Excelente jugador de tenis y bailarín consumado. Estos talentos le abrieron las puertas a las mejores casas del condado, puertas que, antes de la guerra, cuando la sociedad era más selectiva, probablemente no se le habrían franqueado. Se comentaba que Arthur estaba locamente enamorado de April St. Jude, la hermosa hija de Lord Fermor de un matrimonio anterior, pero todos coincidían en que no había posibilidad alguna de matrimonio entre un caballero sin fortuna ni propiedades y una dama cortejada por los hombres más ricos y elegantes de Londres. Tampoco Arthur gozaba de la mejor reputación. Era aficionado a las apuestas y a frecuentar los bares de Barchester. Decían que podría ayudar más a su hermana en la granja, ya que no tenía ni un centavo propio y ella le daba techo y comida. Pero como era guapo y sabía hacerse querer, especialmente entre las mujeres, sus pecados se le perdonaban fácilmente. Lo llamaban algo alocado, pero no un mal chico. Y entonces ocurrió la tragedia. El 28 de diciembre pasado, cuando Emily Baker llegó como de costumbre, se sorprendió de no ver ni oír a la señorita Clark por la casa. Normalmente ya estaba fuera alimentando a las gallinas y dejaba los utensilios para que Emily los lavara. Pero esa mañana nada. Según palabras de la chica, la casa tenía un aire extraño, solitario, casi escalofriante. Sabía que el señor Clark no estaba en casa. El día anterior había habido una fiesta de Navidad en Muir Court para el personal doméstico y él había sido invitado a ayudar con el árbol y entretener a los niños. Había dicho que se quedaría a dormir en el Hotel Deanery, algo que solía hacer cuando salía a fiestas y no sabía a qué hora volvería. Emily encontró la puerta principal sin llave, como siempre. Eso significaba que la señorita Clark debía haber bajado a desatrancar, pero ¿dónde estaba ahora? Jamás habría salido sin dar de comer a las gallinas, y menos con ese frío. En ese punto, Emily dejó de pensar y pasó a actuar. Subió a la habitación de su patrona. Estaba vacía, la cama intacta. Alarmada de verdad, bajó de nuevo. Fue hasta el salón. La puerta, como de costumbre, estaba cerrada con llave desde fuera, pero, cosa extraña, la llave no estaba en la cerradura. Pensando que se habría caído, la buscó sin éxito. Al correr la alfombra pequeña frente a la puerta, un olor penetrante a gas le golpeó el rostro. Eso fue demasiado para Emily. Salió corriendo de la casa, bajó por el camino hacia el pueblo y no se detuvo hasta llegar a la comisaría, donde contó lo que pudo del terrible estado de cosas en Hartacris. Recordarás que cuando la policía forzó la puerta del salón, lo primero que vieron fue el cuerpo de la señorita Clark tendido en el suelo. Estaba muerta, asfixiada por los gases venenosos que salían a borbotones del viejo candelabro que colgaba sobre su cabeza. La única ventana había sido cerrada con esmero. Las gruesas cortinas estaban corridas, la chimenea tapada con periódicos y cada rendija, cada resquicio había sido sellado con papeles hasta el ojo de la cerradura. La alfombra en el pasillo estaba acomodada con el mismo propósito siniestro. La noticia se propagó como pólvora. En cuestión de horas, toda la región estaba alborotada por una historia que no se veía desde hacía generaciones. Parte 2. Los periódicos vespertinos de Londres se hicieron con la historia para su edición del mediodía,
continuó el viejo del rincón tras una breve pausa, y yo, con mi pasión por lo enigmático y lo desconcertante, decidí en ese mismo instante que investigaría el misterio por mi cuenta, porque sabía muy bien que este era exactamente el tipo de caso que haría que la policía del condado se extraviara por completo. Llegué a Barchester el martes, justo a tiempo para la audiencia del forense, pero ese día no surgió nada de verdadera importancia. El informe médico confirmó que la fallecida había recibido un golpe en la parte posterior de la cabeza con un objeto contundente, probablemente un bastón con peso o algo por el estilo, lo cual sin duda la dejó aturdida. Sin embargo, la causa real de la muerte fue envenenamiento por gas. Inhaló grandes cantidades mientras se encontraba semiconsciente. El médico forense declaró que, cuando la policía lo llamó alrededor de las 8 de la mañana, Miss Clark llevaba muerta por lo menos 12 horas. Luego, un par de vecinos declararon haber visto a Miss Clark en la puerta de su casa cerca de las 5:30 de la tarde del día anterior. Aquella noche, seguro lo recuerdas, era muy oscura y caía una espesa neblina escocesa. Cuando los vecinos pasaron por allí, Miss Clark acababa de recibir un visitante. La luz del gas estaba encendida en el pequeño vestíbulo y apenas pudieron distinguir la silueta de una figura. No sabían decir si era hombre o mujer, envuelta en un abrigo enorme, de pie justo detrás de ella. También oyeron la voz de Miss Clark hablando con esa persona, pero no lograron entender lo que decía. El clima era tan espantoso que todo el mundo iba apresurado por la calle, sin prestar atención a lo que sucedía a su alrededor. Siguieron testimonios más bien formales y la investigación fue aplazada hasta el viernes, dejando a todos con la sensación de que se avecinaban revelaciones sensacionales. Y las revelaciones no tardaron en llegar una tras otra. Para empezar, resulta que Arthur Clarke, al ser interrogado por la policía, dio una declaración bastante floja. «Me invitaron», dijo, «a ayudar en la fiesta navideña del personal en Mircourt. Fui caminando a Barchester alrededor de las 3 de la tarde con mi maleta, ya que pensaba pasar la noche en el Dennery Hotel. Llegué a Mircourt poco después de las 3:30 y me quedé hasta pasadas las 7. Luego regresé caminando al Dennery, cené algo y me fui temprano a la cama. No supe nada de lo que había ocurrido a mi hermana hasta que la policía me llamó poco después de las 8 de la mañana siguiente. Y», añadió, «eso es todo». Pero ciertamente no era todo, porque varios sirvientes de Mircourt, al ser preguntados a qué hora se había marchado el señor Clark esa noche, dijeron que debía haberlo hecho poco después de las 5. Todos terminaron el té a esa hora, luego encendieron el gramófono para bailar y estaban seguros de no haberlo visto después de eso. Por otro lado, Miss Judd afirmó que los sirvientes estaban equivocados, que estaban demasiado absortos en su diversión como para ofrecer un testimonio fiable. Según ella, el señor Clark se fue, tal como él mismo dijo, alrededor de las 7. De hecho, ella había bailado con él casi todo el tiempo y se despidió de él en el vestíbulo poco después de las 7. Ahí tenías una linda complicación, ¿lo ves? Una contradicción directa en los testimonios desde el inicio mismo de este caso tan misterioso. No es de extrañar que los detectives aficionados ya empezaran a encogerse de hombros y levantar las cejas, declarando que la honorable April St. Jude estaba claramente enamorada de Arthur Clarke y trataba de protegerlo, sabiendo bien que él ocultaba algo. Claro que la policía se mantenía muy reservada, pero ni siquiera ellos podían evitar que la gente hablara. Y los rumores, créeme, tenían más que suficiente con lo que alimentarse. Al principio, el crimen parecía completamente carente de motivo. La fallecida no tenía enemigos, ni en realidad muchas amistades. En el cajón del escritorio del salón encontraron 20 libras en efectivo y billetes, y en una cajita junto al dinero las pocas joyas que poseía la pobre Mary Clark. Pero 24 horas más tarde, ya nadie podía dudar del propósito del asesino. Recordarás que al día siguiente de la audiencia aplazada, llegó desde las profundidades de Yorkshire una hermana mayor de la difunta, una solterona respetable a quien el propio Arthur, según parece, había comunicado la terrible noticia. Venía a Barchester para el funeral. Esta señorita Clark, Eufemia de nombre, si bien no aportó gran cosa en cuanto a datos concretos, sí arrojó luz sobre un pasaje oscuro en la vida de su hermana. Durante los últimos 4 años, declaró a la policía,
Mi hermana recibía una asignación de 4 libras semanales de parte de un miembro de la aristocracia. No conocía mucho de sus asuntos, pero sé que tenía un paquete de cartas que valoraba profundamente. No tengo idea de qué eran esas cartas, ni qué hizo finalmente Mary con ellas. Una vez, antes de establecerse en Hartcross, me pidió en Londres que guardara el paquete, y me dijo entonces que valía mucho dinero. También sé que ella y mi hermano Arthur discutían acaloradamente sobre esas cartas. Arthur siempre quería que se las entregara, y ella se negaba. En una ocasión me dijo que podría, si quisiera, vender ese paquete por 5,000 libras. ¿Y por qué no lo haces?, le pregunté. Pero ella respondió: «Oh, Arthur solo se quedaría con el dinero, así está mejor». Como imaginarás, esta historia dio combustible de sobra a las habladurías. De inmediato surgieron teorías de chantajes, pasiones ocultas y dramas románticos, y el nombre de cierta dama importante del vecindario, a quien Miss Clark visitaba misteriosamente cada semana, empezó a circular en todos los corrillos. Y entonces llegó el clímax. Esa misma noche se supo que en la habitación de Arthur Clarke en Hartcross, los detectives habían encontrado una vieja chaqueta de uniforme caqui, arrugada y olvidada en el fondo de un cajón. En el bolsillo de la chaqueta estaba la llave de la puerta cerrada del salón. Era una chaqueta de oficial a la que en algún momento le habían quitado los botones y las insignias. La manga derecha estaba tan rasgada que casi se desprendía del hombro. El puño, arrugado, parecía haber sido apretado por una mano sudorosa y caliente, y había un pequeño trozo de tela completamente arrancado. Y dejo a tu imaginación el valor de este hallazgo. En la mano fuertemente cerrada de la mujer asesinada se halló un fragmento de tela color caqui que coincidía a la perfección con la parte faltante de la manga de la chaqueta. Después de eso, el hombre común ya no dudaba. Arthur Clarke estaba, a todos los efectos, condenado. Parte 3. El viejo del rincón había sacado de su amplio bolsillo un nuevo trozo de cuerda, y ahora sus dedos huesudos trabajaban sobre ella con una intensidad febril. Lo observaba, fascinado, sabiendo muy bien que su mente aguda estaba tan concentrada en el misterio de los Hartcross como sus manos lo estaban en trenzar algún nudo complejo e intrincado. No voy a darte una descripción detallada del juicio ni de las multitudes que se agolpaban dentro y fuera de la sala, con la esperanza de ver de cerca a los protagonistas del drama. A estas alturas, por supuesto, todos los que afirmaban que el crimen no tenía un motivo aparente habían quedado en completo silencio. Para todo detective aficionado y también para los profesionales, el asesino y su propósito criminal parecían haberse revelado por completo. Cada indicio, cada pedazo de evidencia reunida hasta ese momento, tanto directa como circunstancial, apuntaba a Arthur Clarke como el asesino de su hermana. Estaban las cartas, supuestamente valuadas en 5,000 libras, dirigidas al misterioso miembro de la aristocracia que pagaba una exigua pensión semanal a la señorita Clarke, evidentemente para callarla. Estaba el poderoso móvil del amor, el joven enamorado de una dama muy por encima de su posición, deseoso de obtener una fuerte suma de dinero, sin duda para iniciar algún negocio rentable que lo acercara a su amada. Y sobre todo estaba ese fragmento condenatorio de tela caqui en la mano de la mujer asesinada y la chaqueta con la llave de la puerta cerrada hallada en un cajón del cuarto de Clarke. No, ciertamente el juicio prometía no ser aburrido, sobre todo porque nadie dudaba del veredicto, y muchos esperaban que Clarke fuera arrestado de inmediato por orden del forense y procesado por homicidio en el próximo tribunal. Pero aunque sabíamos que el juicio no sería trivial, no estábamos preparados para las sorpresas que nos aguardaban y que convertirían esa audiencia en una de las más memorables de la historia criminal. Para empezar, ya sabíamos que Arthur Clarke contaba ahora con la asistencia del señor Markham, uno de los abogados más destacados de Barchester. Siguiendo su consejo, Clarke había ampliado la declaración original sobre sus movimientos en la tarde fatal. Esta declaración ampliada la reiteró ahora bajo juramento, y aunque francamente nadie le creía,
Era innegable que si lograba comprobarla, surgiría una complicación extraordinaria que, aunque quizás no lo absolviera del todo ante las mentes reflexivas, al menos sembraría una duda razonable. Lo que declaró, en esencia, fue lo siguiente. «Los sirvientes de Mircourt», dijo, «tienen razón al decir que me retiré de la fiesta poco después de las 5. Estaba algo cansado, y tras un último baile con la señorita St. Jude, subí para saludar a Lady Fermor. Su señoría, sin embargo, me retuvo bastante rato conversando sobre diversos temas, y para mi sorpresa vi que ya eran casi las 7, así que me despedí apresuradamente. Mientras buscaba mi abrigo en el vestíbulo, recuerdo que Lord Fermor salió del salón de fumar y me preguntó si sabía si la fiesta ya había terminado. «Estas cosas son tan tediosas», dijo, «pero veré si consigo que alguien te acompañe a la salida». Le dije que no era necesario. Sin embargo, tocó el timbre y poco después el mayordomo Spinks vino desde las dependencias del servicio y su señoría subió, creo. 1 o 2 minutos después, la señorita St. Jude apareció también desde la zona de servicio. Despidió a Spinks diciendo que ella se encargaría de mí, conversamos unos momentos y luego me despedí y regresé directamente al hotel. Ya sabíamos, gracias al portero y al maître del Dennery, que el señor Clark había vuelto al hotel poco después de las 7, que cenó en el restaurante a las 7:30 y que luego pasó un rato en el salón antes de retirarse a su habitación, de la que no volvió a salir hasta la mañana siguiente. Por tanto, todo lo que faltaba era la confirmación de Lady Fermor para probar la inocencia de Clark, y que así se justificaría cada hora de su tiempo desde las 3:30 en adelante, mientras que a Miss Clark la habían visto con vida a las 5:30, cuando recibía a su visitante en la casa. La pregunta entonces pasaría a ser ¿quién fue ese visitante? Dejando el tema de la chaqueta color caqui como un misterio desconcertante más que como una prueba condenatoria. Toda la sala contuvo el aliento cuando se llamó formalmente a Lady Fermor. Te aseguro que hasta se habría escuchado caer un alfiler en el silencio que reinó mientras aquella elegante dama de la alta sociedad se levantaba, acomodaba su exquisita capa de Marta y juraba decir toda la verdad y nada más que la verdad. Respondió las preguntas del forense con voz clara y firme, sin titubear en ningún momento. Dijo que su hijastra había subido a su tocador para pedirle que recibiera al señor Arthur Clark, que tenía algo muy importante que decirle. «Me sorprendió mucho la petición», continuó Lady Fermor con suma compostura, «y sugerí que el señor Clark expusiera su asunto a Lord Fermor, pero mi hijastra insistió, y para complacerla acepté. Pensé en pedir a mi esposo que estuviera presente durante aquella entrevista tan misteriosa, pero él descansaba en el salón de fumar, así que decidí no molestarlo». 1 o 2 minutos después, el señor Clark se presentó y enseguida noté que había bebido de más. Habló de forma descontrolada sobre su deseo de casarse con la señorita St. Jude y con gran excitación mencionó unas cartas comprometedoras que, según él, poseía y que amenazaba con mostrar a Lord Fermor si yo no le daba de inmediato una gran suma de dinero. Naturalmente le ordené que se marchara, pero no lo hizo por un buen rato. Estaba cada vez más incoherente y alterado, y solo cuando amenacé con ir a buscar a Lord Fermor en ese instante, pareció calmarse y finalmente se fue. Estuvo en mi habitación aproximadamente media hora. «¿Aproximadamente media hora?», repitió el forense muy atento. Pero el señor Clark afirmó que al dejar a su señoría eran casi las 7. «El señor Clark se equivoca», aseguró su señoría con firmeza. «El reloj acababa de marcar las 5:30 cuando logré librarme de él». Imaginarás la conmoción que causó esta declaración y cómo se intensificó cuando Lord Fermor fue llamado a declarar y enredó aún más el asunto. Empezó corroborando lo dicho por Arthur Clark sobre el encuentro en el vestíbulo a las 7. Era casi increíble. Todos quedaron boquiabiertos y el forense casi se levantó de un salto. «Pero su señoría acaba de decirnos que Clark se marchó a las 5:30. «Eso sin duda es correcto», respondió Lord Fermor con su tono rígido y formal, «ya que así lo ha declarado su señoría. Todo lo que sé es que estaba dormido frente al fuego en el salón de fumar cuando oí un fuerte golpe que venía del vestíbulo. Fui a ver qué pasaba y efectivamente vi a Clark.
Venía atravesando la puerta de vidrio que separa el vestíbulo exterior del vestíbulo interior, y me pareció que llegaba directamente desde la calle, dejando su sombrero y abrigo en la entrada. —¿Pero qué le hizo pensar que venía de afuera? —insistió el forense. —Bueno, para empezar tenía la cara y las manos mojadas, y se las secaba con el pañuelo cuando lo vi. Sus botas también estaban húmedas, al igual que los bordes del pantalón. Y como dije, entraba al vestíbulo desde el exterior, y fue el portazo lo que me despertó. —¿Y la hora entonces era? El reloj había dado las 7 hacía poco, pero mi mayordomo podrá confirmar esto. Y Spinks, el mayordomo, lo confirmó, aunque no pudo decir si las botas del señor Clark estaban mojadas, ni lo ayudó a ponerse el abrigo o a abrirle la puerta. La señorita St. Jude había seguido a Spinks casi de inmediato al vestíbulo y lo había despedido diciendo que ella se ocuparía del señor Clark. Su señoría ya había subido y Spinks regresó a la sala del servicio. Por supuesto, llamaron a declarar a la señorita St. Jude. Recordarás que había dicho previamente que Clark se marchó de la fiesta cerca de las 7, que ella misma había bailado con él casi toda la tarde y que se despidió de él en el vestíbulo. Pero como esa declaración ni siquiera coincidía con lo que Clark había dicho y era desmentida por completo por los testimonios de Lord y Lady Fermor, afortunadamente se le aconsejó no repetirla bajo juramento. Sin embargo, negó con vehemencia que Clark hubiera entrado desde la calle cuando se despidieron. Lo vio ponerse el sombrero y el abrigo, y ambos estaban secos, pero nadie dio valor a su testimonio, pues era evidente que haría lo que fuera por ayudar a su enamorado. Finalmente, uno de los momentos más fascinantes de esa memorable investigación llegó cuando se volvió a llamar a Lady Fermor para que declarara lo que supiera sobre los antecedentes de la señorita Clark. «Muy poco», respondió. «Solo la conocí en Francia, cuando trabajaba bajo mis órdenes en un hospital. Estuve muy enfermo un tiempo, y ella me cuidó con gran devoción. Desde entonces la ayudé económicamente en la medida de mis posibilidades». —¿Le daba usted una asignación semanal? —le preguntaron. —No exactamente —replicó—. Le compraba huevos y aves de corral a un precio más alto del que habría obtenido con cualquier otra persona. —¿Sabe usted algo sobre unas cartas que ella consideraba tan valiosas? —Oh, sí —respondió la dama con una sonrisa amable—. Mary tenía una colección de cartas autógrafas que reunió mientras trabajaba como enfermera en Francia. Entre ellas había algunas de personajes importantes, incluso augustos. Ella creía que tenían un valor extraordinario. —¿Sabe usted qué fue de esas cartas? —No —contestó su señoría—, no lo sé. —Pero había otras cartas, ¿no es cierto? —insistió el forense—, unas en las que usted misma estaba involucrada, las que mencionó el señor Clark. —Creo que solo existen en la imaginación del señor Clark —respondió Lady Fermor—. Pero estaba en un estado tan alterado esa tarde que realmente no pude entender qué era lo que deseaba venderme. Lady Fermor habló con serenidad y sencillez. Ni una sola nota de rencor o amargura en su voz suave y melodiosa se percibió. Daba la impresión de estar relatando hechos triviales que la aburrían y a los que no concedía mayor importancia. Y más tarde, cuando la señorita Euphemia Clark repitió la historia del paquete de cartas y de las disputas entre el fallecido y su hermano por ellas, y cuando la evidencia condenatoria de la chaqueta caqui emergió como una némesis vengadora señalando al infortunado joven, aquellos presentes en la sala que tenían imaginación literalmente vieron la soga del verdugo estrechándose en torno a su cuello. Parte 4. Y sin embargo, el veredicto fue de homicidio premeditado contra una o más personas desconocidas, dije tras una breve pausa, esperando a que aquel personaje tan peculiar retomara su narración. —Así es —respondió—. Arthur Clark fue absuelto de toda sospecha. Salió del tribunal como un hombre libre. Su inocencia quedó demostrada sin lugar a dudas gracias, curiosamente, a lo que todos consideraban la prueba más condenatoria en su contra, la chaqueta color caqui. Aquella chaqueta lo exoneró tan por completo como lo habría hecho el abogado más hábil, porque no le quedaba. Arthur Clark era un hombre corpulento, de espaldas anchas y ya entrado en años,
mientras que la chaqueta solo podía pertenecer a un joven delgado de unos 18 años. Clark había reconocido que era suya, sí, pero jamás se le ocurrió revisarla, mucho menos probársela. Fue la señorita St. Jude quien tuvo esa idea. Confía en una mujer enamorada para encontrar inspiración. Cuando fue llamada al final del día para ratificar las declaraciones que había hecho previamente ante la policía y se dio cuenta de que sus palabras contradecían los dichos del propio Clark, cayó en un estado próximo a la histeria. En medio de ese agitado momento, vio la chaqueta caqui sobre la mesa del forense. Como todos en el vecindario, ella sabía de la existencia de esa prenda, pero al verla con sus propios ojos, al comprender lo que representaba para su amado, lanzó un grito desgarrador. «¡No lo creo!», exclamó. «¡No lo creo! ¡No puede ser! ¡Esa no es la chaqueta de Arthur!». Entonces sus ojos se agrandaron, su voz se apagó hasta convertirse en un susurro ronco y con mano temblorosa señaló la prenda. «¡Pero es tan pequeña, tan pequeña! Arthur, ¿dónde está Arthur? ¿Por qué no les demuestra a todos que jamás podría haberse puesto esa chaqueta?». Dicen que entre la tragedia y la farsa hay solo un paso. Mientras algunos se estremecían y contenían la respiración, preguntándose qué sucedería a continuación, varias mujeres estallaron en una risa nerviosa. Seguro recuerdas lo que pasó después. Los periódicos lo contaron todo. Le pidieron a Arthur Clark que se probara la chaqueta color caqui y ni siquiera pudo meter los brazos en las mangas. Bajo ninguna circunstancia podría haber usado esa prenda. Le quedaba varias tallas chica. Entonces la examinó con más detenimiento y la reconoció como una que había usado en la escuela, en el cuerpo de entrenamiento juvenil. Cuando se la mostraron por primera vez, explicó, estaba tan alterado, tan genuinamente aterrado por las posibles consecuencias de ciertos errores que sí había cometido, que apenas podía ver. La prenda le resultaba familiar, y por eso dijo que era suya, ya que tenía varias chaquetas viejas que había guardado a lo largo de los años, pero había olvidado por completo aquella que usó más de 8 años atrás en su adolescencia. Así fue como la chaqueta caqui, lejos de condenarlo, lo salvó, porque quedó claro que el verdadero asesino, además del crimen atroz que cometió, quiso cargar la culpa sobre un inocente. Subió al cuarto de Clark, abrió el armario, eligió una prenda al azar, probablemente rasgándola en el proceso, y se le ocurrió la macabra idea de colocar ese pedazo de tela entre los dedos de la mujer asesinada. Luego, tras cerrar con llave la puerta del salón, puso la llave en el bolsillo de la chaqueta y la escondió en el fondo de un cajón. Fue un truco cruel e ingenioso que estuvo a punto de colgar a un hombre inocente. Tal como están las cosas, el asunto ha quedado envuelto en un misterio casi impenetrable. Digo casi porque yo sé quién mató a la señorita Clark, aunque el público haya lanzado conjeturas erradas. «Fue Lady Former», dicen. «¿Ella la mató?». Pero entonces surgen las preguntas. ¿Cómo podría haberlo hecho y cuándo? Arthur Clark asegura que estuvo con ella hasta las 7 y a partir de esa hora varias personas de su casa la atendieron, especialmente su doncella, que al parecer subió a vestirla a esa misma hora. A las 8, ella y Lord Former estaban cenando como de costumbre. Es cierto que había 1 o 2 episodios oscuros en la vida de Lady Former antes de su matrimonio, hace 4 años, y que la señorita Clark fue asesinada por unas cartas que tenían algún vínculo con su señoría. Esos son los únicos hechos indiscutibles. También es indiscutible que Arthur Clark no mató a su hermana, y que muchas de las pruebas eran contradictorias. Si la policía no sigue ciertas pistas que les he dado, el asesino de Hartacris seguirá siendo un misterio para el público por el resto de los tiempos. ¿Y cuáles son esas pistas?, pregunté sin rastro de ironía, porque a pesar de mí misma, la personalidad de aquel hombre ejercía sobre mí una extraña fascinación. «Vigilar a Lord Former», respondió aquel personaje curioso, soltando una risa seca, «y ver cuándo
y cómo se deshace finalmente de un abrigo mojado, un sombrero empapado y unas botas encharcadas que ha logrado mantener escondidos en el salón de fumar, fuera del alcance incluso de su propia ayuda de cámara. ¿Quieres decir? Pregunté sin poder evitar un sobresalto. Sí, dijo él, quiero decir que fue Lord Fermor quien mató a la señorita Clark por esas cartas que aparentemente contenían información altamente comprometedora para su esposa. Todo, en mi opinión, lo señala él como el asesino. Si supo desde siempre de la existencia de esas cartas, o si se enteró ese día por la conversación entre su esposa y Clark durante la fiesta de los sirvientes, no lo sabemos. Pero lo cierto es que escuchó esa charla y decidió poner fin de una vez por todas a la situación y acabar con cualquier intento de chantaje.